me acuerdo de cuando Sundaram organizaba el Chino Perico. O sea, antes que organicen los materas, mirá los años que te estoy hablando. ¿Eh? Verlo bailar al Chino Perico con la rusa, después con Silvina Damiani. Un espectáculo, un espectáculo. Acá estamos. Feliz día del tango para todos. Arranquemos por el comienzo. Bueno, Hernán, para la gente que no te conozca, contale un poquito cómo arrancaste a bailar tango y un poco tu historia, así brevemente. Bueno, yo en mi casa son tangueros, mis viejos son tangueros, mi vieja, a mi viejo les gusta el tango, y en mi casa siempre se escuchó tango. De hecho, mi papá es uruguayo, así que los long play y los cassettes de Julio Sosa, infaltables. Y en el año 96, una amiga que sabía que en mi casa se escuchaba tango y que a mí me gustaba, me dijo, ah, ¿no querés ir a aprender a bailar tango? Y bueno, había empezado en ese momento el canal Solo Tango, yo lo veía, el canal, y me llamaba mucho la atención. Estaba en la secundaria y yo pensaba, digo, bueno, cuando termine las clases voy a empezar. Y eso fue antes, o sea, bueno, eso fue, como yo te digo, septiembre, una cosa así. O sea que me ganó de mano y me invitó. Así que, bueno, y así empecé en San Telmo con un maestro ahí del barrio. Y bueno, después de a poco empezar a entrar en la milonga. En ese entonces estaba el paracultural de la calle Chacabuco. Después, bueno, fue Torcuato Tazo, Cochabamba 444. Yo, en ese momento, pues, los días que salieran viernes y sábado, no salía todos los días de la semana porque estudiaba. Pero bueno, tuve la suerte de empezar a conocer milongueros, ¿no? Y así ir buscando lo que a uno le gustaba. En ese momento había un estilo de moda que venía de baile muy avanzando, que era el estilo de baile milonguero. Pero a mí ese estilo no me llamaba la atención. Yo veía otros bailarines que bailaban diferentes y me interesaba mucho más, como te puedo decir, el estilo de Pupi, el estilo de Mingo. O sea, vos veías giro, dinámica, otra cosa. Y bueno, así me fui inclinando y metiendo sobre esa línea de baile. Y creo que ya con otra amiga que también paraba ahí en San Telmo, Verónica, empezamos a ir más a los clubes. Ella también vivía cerca de Glorias Argentinas, en Mataderos. Entonces yo empecé a ir a Mataderos a bailar los domingos y al Sunderland los sábados. Así que bueno, así empecé a rodearme con los milongueros de los barrios. Y después, bueno, ya después que ya terminé la secundaria, la salida fue más profunda. Ya de ir a bailar la semana constantemente, y bueno, ya la historia más intensiva. Pero bueno, yo hasta los 18, quizás los jueves, pero viernes, sábado y domingo a la tarde, temprano, la glorieta. O por ahí cuando llovía mucho iba a la ideal los domingos a la tarde. A veces me escapaba del colegio, me iba algún lunes a la tarde a la confitería ideal también. En las vacaciones también, hacía las vacaciones mías de invierno y de verano, era ir a la milonga, todos los días. Así que bueno, tuve la suerte de cuando empecé a bailar, poder conocer gente que, bueno, lamentablemente hoy ya no está. Así fue más o menos como empecé. Sigo empezando, ¿no? Porque siempre seguir estudiando. Y contanos un poco con los profesores que has tomado clases y, y cómo fue porque bueno, nos contaste que bueno, que empezaste a ver que el estilo que se estaba bailando actualmente no te gustaba mucho y cuáles fueron los profesores que en ese momento te gustaban cómo bailaban y su forma de enseñar. Bueno, mira, a mí en ese entonces a mí me llamaba la atención.
el estilo de baile de Pupi, ¿no? Bueno, después cuando empecé a ir a Glorias Argentinas conocí a otros milongueros, conocí a Carlos Moyano, bueno, había también gente que no era famosa, pero se veía otro estilo de baile, eh, ¿cómo te puedo decir? Más dinámico, veías pasos, giros, caminatas, qué sé yo. Y entre tanto esto, un muchacho que éramos compañeros de una clase, porque lo acompañaba un amigo en una clase, eh, bueno, nos hicimos medios amigotes y también venía la milonga. Un tiempo desaparece, se había peleado con la novia, cuando vuelve, me dice, no sabes, estoy tomando clase con un milonguero que tiene una práctica, así, así, bueno, y ese era Portalea. Este amigo mío no sabía que era vecino de Portalea, vivía a la vuelta de la casa de Portalea, y no sabía, para él era don Gerardo. Nunca se imaginó que don Gerardo bailaba tango. La madre le dijo, pero anda a tomar clase con don Gerardo, Gerardo Milonguero, y él, ni idea. Y entonces él me llevó a mí. Así vamos. Portalé hacía una practiquita en el Salón Recuerdo, en la calle Mosconi y Nazca, la avenida Mosconi y Nazca. Y bueno, el tango también era bastante diferente, no es lo que es ahora. Una práctica, no sé, había 30 personas, 40 personas, pero toda gente grande y milonguera. Y bueno, y así nos fuimos metiendo y, viste, como quien dice una cosa lleva a la otra. Y bueno, Portalea fue un referente. No quizás por me hubiese gustado, como te digo, tener más conocimiento para poder entenderlo más, Claro. pero de aprender mucho de la sensación de que alguien te agarra para mostrar un paso. Desde que alguien te agarra para mostrar un paso, te deja eso. Y quizás cuando con mi edad es más fácil, era más fácil, con 16 años la cosa se te pega más, ¿viste? Pero porque en sí el vocabulario que tenía mucha gente no era muy explícito, no tenían palabras, es decir, como se usa ahora, que ahora vos hablas del eje, de la colocación del cuerpo, que respirar, que la presencia, Proyección, todo eso. hace así y así, así, pibe, así, ¿ves? Así, copia y pega, no sabían explicar, pero no sabían explicar porque por ahí era gente que no había del colegio, ¿qué le vas a pedir? Claro. Tipo, que bailarines que eran, ¿cómo te puedo decir?, espontáneos. Se habían criado en los clubes de barrio bailando entre hombres y después siguiendo bailando y no sabían. Te mostraban algo y si te gustaba lo copiabas. Lo copiabas y después intentabas hacerlo diferente, ¿no? Porque esa siempre también fue un poco la idea. Es difícil hacer algo diferente cuando también hay tanto, tanto creado, tanto inventado. Pero bueno, pues yo en mi caso, Portalea fue como un canal así, bueno, yendo al Sunderland también, bueno, por el Sunderland organizaba el Chino Perico. O sea, antes que organicen los materas, mirá los años que te estoy hablando. ¿Eh? Verlo bailar al Chino Perico con la rusa, después con Silvina Damiani. Un espectáculo, un espectáculo era, ¿viste? Y llamaba la atención. Entonces, ¿qué hacía? No había video, no había nada. ¿Y qué? Cuando vos tenías una persona de esa, lo único que le mirabas hasta si tenía los cordones de zapato, atado, desatado, querías mirar todo, querías copiar todo, ¿por qué? Porque no lo veías, no, o sea, no tenías manera de poder llegar a aprender. Si no lo veías, había que mirarlo. Y si alguno de estos daba clase, ¿cómo te explicaban? Claro. Había pocos que explicaban. Uno, creo, una persona que hablaba bastante bien era el Turco José. Explicaba bastante bien. ¿Viste? De esa generación así de gente grande que yo pude decirte, él así era bastante. Y ya en esa época, cuando fuiste a buscar ese tipo de baile, ¿eran las milongas que estaban fuera del centro?
O sea, porque si utilizaban pasos más largos y demás, era como antes, mucho más antes, donde se sentía más, o sea, el estilo del centro más chiquito, más milonguero y afuera más, más así como lo que uno conoce por hoy, tipo salón. Te podría decir que sí, te podría decir que sí, pero, a ver, o sea, también tiene que ver, creo, con la cantidad de gente que bailaba. O sea, yo creo que los tipos que bailaban corto en los años 60, cuando tenían lugar, también caminaban largo. Claro. El estilo de los años 60 es un resumen de otro tango. ¿Por qué? Porque obviamente no había clubes para bailar grande y tuvieron que bailar en las confiterías. De ahí que viene el petitero, de bailar en el petit café. Te tienen que bailar reducido, pero es una abreviación de lo que era, de lo que sucedía en los clubes. Y eso creo que quedó. Sigue estando más. Ese estilo corto de medio giros así. Pero en los barrios, por supuesto, hay más lugar que hacía la gente. Bailaba más grande. Contanos un poco de cómo, cómo es el tema de las exhibiciones, porque ahora se te está viendo cada vez más haciendo exhibiciones. Eh, bueno, a mí personalmente, y seguro la gente que te conoce, sabemos que tenés un estilo muy particular, que bueno, que estás bastante ligado también con el tipo de baile eh, que se hacía antes, así que ¿cómo lo llevas eso a la escena, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive eso? Yo, primero, lo que creo que el tango se vive para adentro, no se vive para afuera. Tango de salón o el tango social, porque tampoco vamos a hablar de salón, que cuando el tango de salón es solamente caminar, hoy se gira, se hacen enrosque y gancho y se dice que es de salón. Y eso es otra cosa. Eh, Hablemos del tango de pista o el tango social. A mí la impresión que lo que pienso es que el bailarín primero tiene que bailar para adentro. O sea, ¿con quién te conectás? Con tu compañero, con el piso, con la música. Si con todo eso que tenés para hacer, encima te alcanza para que te miren, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y a mí en una exhibición lo que me gusta dejar, primero, es dejar conforme a mí mismo, ¿no? O sea, yo sentirme a gusto con lo que estoy haciendo. Eh, Dar, en mi caso, a mí me gusta hacer un tango de salón, un tango caminado, un tango fuerte, con pasos, un darienzo y la milonga. Me gusta dejar tres cosas diferentes. Entonces, por eso hago una cosa bien diferente de la otra. Empiezo siempre con un tango tranquilo, porque me parece que es lo más importante a mostrar. Entonces, vos que un tango tenés que bailarlo. Si a la gente no te aplaudió, bueno, el segundo no lo vas a bailar. Pero para mí lo más importante, que es la música y el caminar y la elegancia, es lo que primero hago, la primera impresión que me gusta dejar. Después, bueno, los pasos, sí, la energía, la dinámica, la demostración de habilidad, pero bueno, siempre en función de la música, de la emoción. No hacer paso por hacer paso, sino o sea, hay que encontrar el tango que te llame a eso. O sea, a mí me gustan los tangos de Arienzo, para esas cosas, Don Pacífico, Don Orlando, todos esos tangos que son rabiosos, ¿viste? Y claro, y bueno, para poder hacer eso, si la música no te llama, no podés poner Bahía Blanca por Di Sarli para hacer pasos. Claro, O sea, eso, y después, bueno, la milonga, para cerrar con algo diferente. bien, A mí me gusta que la gente que lo vea tres cosas distintas. Por eso busco esa tanta diferencia entre una cosa con la otra. Y vivirlo para mí es igual que cuando bailas en la milonga, pero con toda la pista para vos. Ni más ni menos. Piso, mujer, música.
Hay uno, o hay 10, o hay 1000, la emoción está adentro. La emoción está adentro. Y al contrario, cuando la persona exterioriza, le pesa lo que está afuera, eh, te, te te carga, te pone otro peso, ¿no? Te influencia. Te está mirando fulano, te está mirando mengano. ¿Viste? Cagás encima, pero no tiene que ser así. El tango es para adentro. Bah, por lo menos lo que pude entender yo del tango salón, ¿no? Del tango social. Así que no van a pensar que soy un poco egoísta, pero intento que primero quedar conforme. Este, ¿tenés alguna anécdota o no sé, alguna enseñanza o algo que quieras compartir? Algo que te marcó o algo que te gustaría compartir a la gente. Y qué sé yo, bueno, cosas que siempre me parecieron me extrañaban. Por ejemplo, yo era chico, iba a la milonga y en algunas milongas no me dejaban pagar lo que yo tomaba, lo que yo consumía, una gaseosa, no me dejaban. La gente grande quería que vayas a la milonga. ¿Viste? Y entonces cada uno, ¿viste? Intentaba apoyar al otro. No sé, estábamos en la mesa y aparecía una pizza. Ah, te lo mandan de allá. Y vos decís, sí, claro. Obviamente, si te pones a pensar que hacía 20 años antes las milongas estaban vacías y no había gente joven que bailaba, ¿viste? La gente, ¿no? Hacía cosas para que vos. Te mimaba. Eso es claro, vos fijate, mira lo que te voy a contar. El Club Glorias Argentina, que hacía baile sábado a veces y los domingos, eran todas parejas. Parejas y dos o tres pibes como nosotros, así, que también iban en pareja, acompañados. Y por ahí iban dos mujeres. Iban dos mujeres. Y en la mesa, las mujeres que estaban ahí, lo mandaban a los maridos a bailar con esas mujeres que estaban solas. ¿Para qué? Para que esas señoras sigan viniendo y no se aburran. Las mujeres los mandaban a los maridos, andá a sacar a bailar a fulana. Vos fijate, andá que, hoy te, andá que hoy te preste tu mujer a vos. No, ¿sabes qué? Andá a sacar. Ya, eso no existe más, claro. Eso no es, o sea, Claro. la mujer decía, andá a bailar con aquella, andá, que si no, no vienen más a bailar. Y las mujeres esas, que 2 horas que estaban ahí, bailaban, las sacaban a bailar, todos los maridos de todas, iban. ¿Viste? Qué diferente. Qué loco. Bailaban con el marido prestado. Claro. Sí, sí. Sí, son cosas que no fue hace tanto. No fue hace tanto. Fue más de 20 años. Claro. No es, no son 200 años. La- ¿No? ¿Qué sé yo? Cosas lindas, ¿no? Diferentes, ¿no? La milonga no era tan competitiva, era mucho más familiar. No había ni primeros puestos, ni segundos puestos. Había, por supuesto, siempre hubo un grupo de bailarines más profesionales que eran como los que se destacaban, pero cuando ellos iban a milongas comunes, pasaban por desapercibidos, la gente, sí, está fulano, me gano, en la de ellos, ¿no? Cada uno en la de ellos. La gente iba a bailar, Mm. eso se siente mucho. Ahora se nota mucho esto de estar para afuera de la competencia, mismo la mujer. Antes la mujer era mucho más unida. Antes, no sé, uno la sacaba a bailar a una y quizás el tipo bailaba mal. Y si esa mujer te dejaba en el medio de la pista o no completaba la tanda con vos, ¿no? Para no ser tan exagerado, no completaba la tanda con vos, como si te hubieses tirado un balde de nafta y un fósforo, te prendía fuego. Eso dejó de pasar. Claro, Y simplemente por el hecho de bailar, decirte, bailás mal. No, te agradezco. Chao, anda a tomar clase. claro.
lo peor que te podía pasar. Desaparecer, porque los que te habían visto Claro. no bailaban más. No bailaban más. Por cara dura, no bailaba más. Ni hablar si había algún tipo que había tenido algún entrevero con una mina, o medio se hacía el banana. Olvídate, olvídate, estaba Ya boleta. está. La mujer tenía poder de verdad. Claro. La mujer tenía poder de verdad, éramos iguales. O sea, en las milongas Sí, tradicionales, sí, es los verdad hombres que respetaban. eso pasa seguido de escuchar en la milonga así, onda, las minas que se quejan y dicen, este pibe, no sabes, me hizo sufrir toda la tanda, me rompió todo. Digo, ¿para qué bailar? Claro, Haces dos ¿para qué tangos y lo bailar? dejás ahí y dices, gracias y listo. Claro, no dos tangos, medio tango, si no podés bailar. Bueno, no bailé. Claro. Por la obligación de bailar, qué sé yo, no sé. Bueno, Eso Hernán, creo que también ha hecho decaer el nivel de baile, ¿eh? sí, Esa permeabilidad que no, que bueno, creo que la que ejercía eso era la mujer y en los hombres en sí también. Cuando había tipos que bailaban mal, entre los tipos que estaban bailando, eh, he visto encerradas, esas cosas pasaban, ¿no? Te venían, daban un codazo, te daban un empujón. Yo me he ligado a empujones. sí, sí, me puedo imaginar. Sí, sí, sí. No te imagínate, con 15 años, ¿qué hacía metido entre todos los viejos? Había viejos que les molestaba ver bailar a la gente joven también. Sí, sí, me puedo imaginar. Me he tenido a empujar. Yo soy medio boca suelta, entonces, y siempre tuve medio carácter podrido, pero cuando me empujaron les he dicho, les he nombrado a la madre. No, no, te tirás de prepa ahí. Estaba muy mal, Bueno, estaba muy mal. Pero bueno, mi manera. Pero que sucedían estas cosas de los tipos también no dejaban que los otros bailen mal. Sí, ah. sí, sí, sí. Como las mujeres cuidaban, los hombres cuidaban eso. Bueno, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, sí, la gente sabe dónde te puede encontrar, qué estás viviendo en Buenos Aires, pero estás No viajando vivo en mucho, Buenos así que Aires. contanos un poco Sí, sí. dónde te Vivo en podemos Buenos encontrar. Aires. Vivo en Buenos Aires. Ahora vuelvo para Navidad. Estuve ya, va a ser 2 meses, hace 2 meses que estoy de viaje. Bueno, estuve viajando con mi compañera Flavia, hicimos algunas cosas en España, bueno, acá en Bruselas también, en Ámsterdam, así que bien, después estuve trabajando con otra amiga en Lyon. En Lyon, la suerte de poder trabajar en dos escuelas, cosa increíble que eso, ¿no? Porque tengo una amiga que tiene una escuela, es Libertango, y además en la otra escuela que está Claudia Códea y Esteban Moreno, que también tenemos una gran amistad, nos invitaron a dar clases, o sea que un fin de semana trabajando en una escuela, otro en otra, son cosas que no pasan nunca, normalmente son competencias, bueno, Ah, acá trabajamos todos juntos, ¿no? sí. ¿Viste? Y no, muy bien, bueno, Noslo también, me trataron muy bien, todo siempre recibiendo cariño de la gente, bueno, ya se me corta el viaje, vuelvo a Buenos Aires y después para, para el año que viene ya es Inglaterra 3 meses con Flavia. Así que bueno, una vacación cortita. Un mes de vacaciones y de nuevo a salir. Arrancás. Y sí, de eso se trata. Bueno, Hernán, Facundo querido, muchísimas gracias, nos estamos viendo gracias a pronto. vos. Muchas Un gracias. saludo a toda la audiencia. Gracias. Gracias a Adiós. vos.